En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Pues que su vida ha sido arrancada de la tierra. El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. Una de las cosas que podemos ver en este evangelio era lo que el Espíritu Santo le estaba haciendo, no nomás en la vida de Felipe, sino en la vida que empezaron a tener los apóstoles, especialmente los apóstoles en la primera comunidad católica, en los primeros que iban siguiendo a Jesucristo, cristianos, los que empezaban a creer en Jesucristo. Una de las cosas que podemos ver en general a través del hecho de los apóstoles es de que se empezó a abrir la salvación, no nomás a los judíos, sino a toda aquella persona que fuera pagano, gentil, cualquier otra persona que no fuera judío. Entonces vamos a empezar a ver después a San Pablo estar predicando en otras ciudades que no eran ya judías. Muchos de las sinagogas lo rechazaron, lo expulsaron, y muchos de los que no eran judíos lo empezaron a creer en él, especialmente la carta a los Gálatas va a ser muy importante para eso. También podemos ver en la vida de San Pedro que lo mismo estaba sucediendo, como el Espíritu Santo le empieza a revelar a través de visiones de lo que él pensaba que era impuro, que ya no lo llamara impuro porque ante los ojos de Dios había sido puro. Entonces lo manda a la casa de Cornelio, que era un oficial romano y fue bautizado también. Entonces empezamos a ver esta transición y de fe y de mentalidad parte de los apóstoles, donde al estar abriéndose a la oración y al Espíritu Santo se empezaron a dar cuenta lo que quería Dios. Y lo que quería Dios en ese momento, aunque les fue un poquito, se podrá decir especialmente para Pedro, empezar a discernir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pero no podía negar lo que estaba sucediendo. Era que el Espíritu Santo y la salvación sí se iba a dar como regalo de Dios a cualquiera persona que creyera en Jesucristo. Y esta idea que estaba pasando, te digo, no nomás en Felipe, que estaba pasando en toda la comunidad, se empezó a extender. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo se empezó a revelar en Felipe para darle esta verdad y que conociera esta verdad. Entonces la manera que funcionó fue que dice que el ángel del Señor le dijo a Felipe que se fuera al camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, que no era muy poco transitado. Y él lo hizo, simplemente confió. Y ya después, al estar ahí, este etíope era un eunuco.
el hacer un eunuco no eran considerados como parte de, de poder ser aceptados a la religión judía. Y que también te digo, la religión judía en aquel tiempo de Jesús sí tenían muy estrictos el plan de quiénes son los que van a heredar las promesas, quiénes son los hijos, se podrá decir, que vienen desde Abraham, y que esa es la línea donde van a heredar al Mesías, ¿no? Al Salvador. Entonces, aquí el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Y entonces empezó Felipe, ahí está la inspiración del Espíritu Santo que le está diciendo que se acercara a este etíope, este eunuco, y le empieza a preguntar que si estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Eso es muy claro para todas aquellas personas que quieran conocer a Dios. A veces al estar leyendo la Biblia, tú podrás decir, pues no sé ni qué es lo que significa aquí, no sé qué es lo que me está diciendo. Y es ahí donde Dios manda personas. Y es ahí donde entra la fe. La fe, va a decir San Pablo, entra por el oído, pues por la prédica. Y al estar predicando, la persona empieza a entender los pasajes bíblicos, que de eso se trata la predicación, predicar la escritura, a Jesucristo como centro de la predicación. Siempre tiene que ser Él, siempre tiene que ser la salvación, siempre tiene que ser algo espiritual, cómo llegamos a Jesucristo y a salvarnos. Entonces eso es lo que Dios mandó. Le mandó una persona, ahí está el movimiento del Espíritu Santo, manda a alguien para que le explique el plan de salvación a través de Cristo, que esta va a ser palabra clave, porque lo que estaba leyendo era del profeta Isaías, que desde el principio la iglesia primitiva la empezó a entender de esta manera. Como oveja fue llevado a la muerte. ¿Quién es esa oveja? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Como cordero que no se queja frente al que lo transquila, él no abrió la boca. Entonces aquí empieza a decirnos, ¿no? Desde el profeta Isaías lo que le iba a pasar al Mesías y cómo simplemente aceptó humildemente la muerte y que la muerte va a ser parte de la salvación para cada uno de nosotros, para la salvación de la humanidad. Y en su humillación no se le hizo justicia. Entonces le empieza lógicamente a explicar qué fue lo que vivió Jesucristo. Entonces otra vez aquí empezamos a ver cómo el Espíritu Santo ya de una manera personal le está explicando a este eunuco, este etíope, lo que le había sucedido a él y cómo el Espíritu Santo ya le está revelando esta verdad. Y es a través del conocimiento, a través de la predicación otra vez, es que le entró la fe. Entonces, estaban pasando por un lugar donde había agua, probablemente, que le estaba explicando también Felipe. El bautismo se volvió parte esencial desde un principio, ¿no? Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan. El que no nace del agua y el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces esto fue muy clave desde un principio, tener el bautismo y recibir al Espíritu Santo. Y ahí es donde le hace la pregunta, ¿no? Aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Yo sé que para ti o para mí como católicos no hay ningún impedimento para que una persona se bautice, solamente lo que se necesita es querer. La Iglesia Católica dice de que solamente el que ya está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya no puede ser bautizado otra vez porque creemos en un solo bautismo. Sin embargo, toda persona que no esté bautizada y quiera, por fe en Jesucristo, quiera ser bautizado, no hay ningún impedimento. Eso está fácil para nosotros entenderlo porque esa es ya nuestra cultura y nuestro conocimiento. Pero para ellos no. Para ellos el que una persona fuera aceptada simplemente nomás por el bautismo estaba revolucionando todo, estaba cambiando todo. Interesantemente, Felipe le contestó que no había ninguna dificultad. Dice, si crees de todo corazón, o sea, de todo corazón se refiere a que lo que estás diciéndome es verdadero, es honesto, o sea, si verdaderamente crees en toda la predicación que te acabo de dar, entonces no hay ningún problema. Entonces, y respondió yo, pues creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y en aquel momento bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Entonces otra vez empieza a hacer este movimiento de que la salvación va a empezar a ser por fe. Eso lo vamos a ver muy claro en la carta a los Gálatas,
donde ya no era necesario seguir todas las tradiciones judías, como por ejemplo una de las tradiciones de ellos es la circuncisión. Ya no se va a requerir que ninguna persona sea circuncidada. Otra de las cosas que hacían era que tenían que cierto tipo de, de oraciones, que tenían que ir al templo, por ejemplo, hasta la presentación, ¿no? del primer hijo. Entonces, todo ese tipo de tradiciones judías, pues dejaron pararon, porque ya empezamos a ver que la salvación nos va a llegar por fe. Ya que hasta San Pablo va a hacer una referencia al padre Abraham, que él sin tener la ley creyó y que a él se le revelaron las promesas y tuvo esa parte en el plan de salvación por fe. Entonces, por eso nosotros decimos que Abraham es nuestro padre en la fe, no tanto por la línea sanguínea. Entonces, ya esa era una de las grandes diferencias. Ellos pensaban y creían muy fuerte que la salvación venía por la línea sanguínea, por ser parte de la tribu, de las 12 tribus, y después empezaron a darse cuenta que el Espíritu Santo, después de la resurrección, empezó a abrirse a cualquier persona que creyera. Entonces eso ya va a ser más por fe, más que por línea sanguínea. Y después dice que cuando salieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y se lo llevó. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su camino. Otra vez, ¿no? Aquí empezamos a ver que el Espíritu Santo le manifiesta a Felipe: ponte acerca de ese carro, lo pone ahí en esa situación individual con este etíope para que entendiera, y después lo arrebata y se lo lleva a otra ciudad para que continuara la predicación, ¿no? O sea, ahí ya se había acabado la misión de Felipe con esta persona. Y aquí de la manera que a mí me gusta verlo es la idea de cómo los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Cuando estaba Jesucristo con ellos, podían ir con Jesucristo, Él les daba las respuestas, tenían alguna pregunta, lo vemos en los evangelios, cómo le hacían preguntas después de las predicaciones que Jesús hacía, y Jesús después les contestaba sus preguntas ya en privado, se dice ya en privado se las contestaba. Y aquí pues ya no estaba Jesucristo, porque ya en ese tiempo ya había resucitado, pero ya no estaba literalmente como antes, ya hay un cambio. Entonces ya Jesucristo se va a empezar a hacer presente, a revelarles la verdad, a enseñarles la verdad a través del Espíritu Santo. Entonces cuando dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta los últimos tiempos, eso tiene referencia al Espíritu Santo, que es la promesa de Jesucristo, que Dios Padre va a mandar al Espíritu Santo, que es el que va a empezar a caminar con la Iglesia Católica. Entonces, y esto siempre lo hemos visto a través de la historia de la Iglesia Católica, siempre ha estado. Pongan atención especialmente en aquellos momentos donde la Iglesia Católica ha estado en crisis. Por ejemplo, una de las primeras crisis que hubo, que lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, va a ser esa crisis donde, ¿qué vamos a hacer con las personas paganas que ya creen? O sea, ya se van a recibir el bautizo, están recibiendo el Espíritu Santo, podemos comer con ellos, ya no podemos ver con ellas, y tuvieron que haber como un concilio donde se juntaron los apóstoles para resolver este problema. Y ya hubo una solución. Entonces, a través de esa crisis, interesantemente, allí estuvo el Espíritu Santo. Y eso es lo que me ha dado mucha esperanza en todo lo que tenga referencia al Espíritu Santo. Hoy en este día se eligió un nuevo Papa, un Santo Padre, Leo XIV. Y entonces otra vez, o sea, empezamos a ver lo mismo, cómo Dios empieza a moverse en medio de todo lo que se podrá decir que hay tanto crisis mundialmente en diferentes sociedades, culturas, países, todo lo que está sucediendo. Dios nunca va a parar de mandar gente que donde le va, y lo que se necesita lógicamente es que la persona está abierta al Espíritu Santo para seguir guiando a su iglesia. Siempre lo va a hacer. Esa es parte de la promesa de Dios. Dios se mantiene firme en sus promesas y siempre lo va a hacer. Lo podemos ver, por ejemplo, en San Francisco de Asís. Le tocó un momento muy, se podrá decir, caótico adentro de la Iglesia Católica, especialmente con el clero. Y al Papa estaba pidiéndole una señal a Dios, ¿no? De cómo hacerle con todo lo que estaba sucediendo. Y tuvo un sueño donde miró a un hombre humilde cargando en su espalda la Iglesia Católica. Y entonces después de que él tuvo esta visión, conoció a San Francisco de Asís. Entonces, esta es la idea, de que al final del día, sea lo que esté pasando, hay que confiar que el Espíritu Santo
está obrando en medio de las decisiones humanas, que el Espíritu Santo no nos deja, no abandona, nunca abandonará a la Iglesia Católica. Jesucristo también le hizo esa promesa a San Pedro, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Entonces, esta es la confianza por la cual uno puede seguir creyendo de que estamos en la barca de San Pedro, y aunque haya mareas, aunque haya tormentas fuertes, aunque se puede decir pase lo que pase en momentos difíciles, ah, ahí está el Espíritu Santo. Y todo lo que se necesita es pedirle al Espíritu Santo, abrirnos a Él para que nos guíe, para que nos dé esas inspiraciones. Por eso es a nivel iglesia universal. A nivel personal también pasa muy similar. Es muy similar. En cualquier momento de crisis personal, en cualquier momento donde tengamos dudas, preguntas, a veces a veces se nos viene hasta a la cabeza, ¿no? Decir, qué bueno que estuviera aquí ahorita Jesucristo como estuvo con sus apóstoles para hacerle esta pregunta, ¿no? Para salir de dudas. Pero interesantemente, si le hacemos esas preguntas al Espíritu Santo, contesta. Sí contesta. Todo lo que se necesita es abrirnos al Espíritu Santo. A mí una vez me estaba teniendo que tomar una decisión. Como sacerdote nos toca tomar decisiones. Tenía que tomar una decisión a quién poner en un puesto de liderazgo. Y en mi mente yo tenía 2 personas. Y antes de tomar la decisión fui a la oración, le pregunté a Dios cuál de estas 2 personas, que eran los que yo tenía en mente, quería. Y su contestación fue ninguna. Ninguna de esas 2. Él tenía en la mente a otra persona, le pregunté cuál era y se me vino, me lo reveló, fue clarísimo, ¿no? La persona que él tenía en mente. Entonces yo en mi mente decía, pues no creo que sea buena idea, pero voy a confiar en lo que se me está diciendo, ¿no? En la oración. Él dijo a esa persona y funcionó. Lo que yo pensaba que no iba a poder funcionar, al contrario, hicimos un buen equipo, un buen trabajo, y fue gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Eso se la debo completamente a Él. Todo lo que yo tuve que hacer fue abrirme y preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por dónde quieres que caminemos? ¿Qué persona quieres que tú elijamos? Y te digo, una vez que la persona sí se abra a esto, empiezan a suceder las cosas. Que esa es una de las cosas donde dicen, pero ¿cómo sé que el Espíritu Santo me está diciendo algo? Normalmente es porque también hay algo que sucede también acá, pasa. Por ejemplo, en el caso de Felipe, el Espíritu Santo le dice, acércate al carro, él se acercó y empezó esa comunicación entre ellos 2, ¿no? Esa evangelización que traía Felipe para él y explicarle el evangelio. Y es normalmente así como sucede. Muchas veces les digo, me tocó una persona que me llegó y me dice, es que quiero hacer más por Dios, pero no sé, tengo ganas de servirle, pero no sé qué. Y en ese momento yo le estaba pidiendo a Dios que me mandara una persona porque yo necesitaba a esa persona para que fuera catequista. Y a los días llegó esta persona diciéndome, siento que ya Dios me está diciendo que necesito servirle otra vez, quiero hacer algo por Dios. Le dije, aquí está el momento perfecto, aquí es lo que yo estoy necesitando, ¿te interesa? Y gracias a Dios dijo que sí, pero así es como funciona. Normalmente antes de tomar decisiones especialmente fuertes es bueno pedirle al Espíritu Santo, aquí en esa situación, ¿qué es lo que tú ves, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Y si estás abierto a la vida de oración y ya a través de los años vas conociendo cómo funciona el Espíritu Santo, te vas a empezar a dar cuenta cómo está obrando el Espíritu Santo en medio de todo lo que nos está sucediendo. Entonces hay que confiar. Ese es el mensaje de hoy. Hay que confiar en que al final del día es el Espíritu Santo quien sigue guiando a la Iglesia Católica. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.